Buenos días, acompáñenme. El día de hoy vamos a ver un montacargas de la marca Komatsu, el cual presenta una falla. No camina hacia ningún sentido, ni para atrás ni para adelante. Vamos a encenderlo. El freno de mano está quitado. Ahí está la reversa. Como pueden observar, no camina hacia atrás. Aquí cambio el sentido hacia adelante. Tampoco camina. Ahí está neutral, reversa. No camina. Acompáñenme, vamos a ver qué tiene este equipo. ¿Por qué es que no quiere caminar? Ya tengo desarmado aquí, ya le destapé. Vamos a revisar ahorita que le esté llegando su alimentación a la electroválvula de la transmisión. Previamente revisé que el freno no estuviera amarrado. Las llantas giran libremente a la hora de quitarle el freno de mano. No lo tenemos, no están pegadas las balatas, está trabajando bien. Aquí lo que nos puede decir esta falla ahorita de momento es que puede ser de la transmisión. Vamos a revisar que le lleguen sus alimentaciones a la electroválvula. Nos vamos a apoyar con nuestra PS100 de Autel para revisar las alimentaciones a la electroválvula. Son 4 cables los que le llegan aquí a esta electroválvula. Vamos a revisar sus tierras y sus alimentaciones para descartar que sea la electroválvula de la del problema, ya que el equipo no quiere caminar ni para atrás ni para adelante. Tengo alimentada la punta PS100. Vamos a revisar que le lleguen sus tierras y sus voltajes a este conector, que es el que alimenta la electroválvula. Vamos a revisar, vamos a abrir el switch del equipo y aquí ya lo tengo abierto. Nos vamos a apoyar con la PS100. Déjenme ver si puedo poner aquí por aquí la cámara. Ya tengo abierto el switch. Vamos a revisar sus tierras. Aquí está la tierra. Del sentido para atrás hacia adelante la tierra. Vamos a ver la alimentación. Como podemos observar, aquí voy a poner la palanca de dirección hacia la reversa y me debe de dar un pulso positivo. Aquí está el pulso positivo, que es el de la reversa. Aquí está otra vez. Al hacer yo esto, yo descarto que la palanca y el cableado de la palanca hasta aquí esté dañado. ¿Por qué? Porque tengo continuidad. Aquí está la alimentación de reversa junto con su tierra. ¿Sí? Ahora vamos a ponerla en sentido hacia adelante. Ahí está hacia adelante su tierra y en esta debe de haber alimentación. Aquí está la alimentación. Voy a quitar la palanca hacia adelante. Ahí está quitada. Ahí está puesta. ¿Qué me dice? La palanca y el cableado desde la palanca hasta la electroválvula se encuentra bien. Está alimentado, está bien todo. Hasta aquí. Vamos a revisar la electroválvula. Lo más seguro es que la electroválvula es la que esté dañada. Aquí tengo ya tengo interceptada la electroválvula para revisarle su continuidad al embobinado. Aquí lo tengo ya. De un lado sí nos está dando continuidad, que me quiere decir que el embobinado está bien. Vamos a revisar la otra. Aquí está el problema, vean. No hay continuidad en el segundo embobinado. Aquí está el problema. Si lo cambiamos y checamos, permítanme, es que se zafó. Ahí está la continuidad en el embobinado. En el otro embobinado no tenemos continuidad. Está dañada la electroválvula. Vamos a instalar una que tengo aquí de repuesto, una usada, y vamos a calar el equipo. Pero todo nos arroja que esta es la que está dañada. Ponemos la que tengo aquí
y hacemos la prueba. Aquí ya quitamos la electroválvula. Esta es la que vamos a instalar. Vamos a ver, es una electroválvula usada, no es nueva, pero vamos a ver si se corrige la falla con esta electroválvula. La mayoría de las veces confundimos fallas, pensamos que es la transmisión, pero la principal causante de que a veces no caminen los equipos son estas piezas. Hay que tener mucho cuidado en nuestros diagnósticos y revisar primero estos componentes eléctricos, que son los que a veces nos dan problemas. Como pudimos observar anteriormente, con la prueba con la PS100 descartamos rápidamente palanca y el cableado. ¿Por qué? Porque nos manda la señal desde aquí hasta donde alimenta la electroválvula. Vamos a cambiar la electroválvula y vamos a hacer las pruebas necesarias para ver si efectivamente es la electroválvula, pero yo les aseguro que el problema está aquí. Vamos a instalarla para hacer la prueba. Quiero aprovechar a hacer una breve pausa para agradecer a esos 100 ya suscriptores que somos en el canal. Gracias por la confianza, espero los videos pues les estén gustando, les estén sirviendo más que nada, porque queremos que la comunidad crezca, que sigamos siendo una comunidad en la cual nos podamos apoyar. Bueno, déjenme apretar la tuerca y ahorita hacemos la prueba. Ya la instalamos, vamos a conectarla para hacer la prueba. Está conectada, la ponemos en su lugar y vamos a calar el equipo. Vamos a ver a calar el equipo. Ya me tienen aquí un poquito invadido, pero sí puedo moverlo un poquito hacia atrás y hacia adelante. Vamos a hacer la prueba. Vamos a subirnos al equipo. Vamos a encenderlo. Ahí ya está encendido. Quitamos el freno de mano. Hacia adelante. Ahí está caminando ya. Como pueden observar, hacia atrás. Ahí está hacia atrás. Ahí está hacia adelante. Bueno, colegas, como pudieron observar, una solución más real en tu montacargas en un equipo Komatsu modelo FG25T. Es una falla muy común, las electroválvulas pues se quedan pegadas o su resistencia interna de la bobina se daña y deja de pasar electricidad y no hace que abra para que funcione el aceite, para que el aceite fluya y haga que la transmisión camine. Espero les haya gustado el video, les haya servido. Suscríbanse a Soluciones Reales a tu montacargas. Espero les guste. Saludos a todos y gracias a esos 100 suscriptores que ya somos en el canal. Dios los bendiga.